Continuemos ahora nuestro análisis de la transmisión SVD cuando no se utilizan todos los canales propios y hagamos ahora el análisis en el receptor. Entonces, uso de canales propios individuales. Y análisis del receptor. Entonces, en el receptor, la señal recibida es Y igual canal H por la transmisión X más ruido. Y aquí quiero volver atrás a nuestro modelo SVD y enfatizar que estamos mirando la señal acá, en este punto, antes del decodificador, que ya vamos a aplicar inmediatamente. Y esto en notación SVD es igual a U sigma V traspuesto conjugado. Ese es el canal. Aquí, si es que X trae o no una precodificación de todos los canales propios, el canal trae la matriz V traspuesta conjugada completa. Y el vector X, lo habíamos visto, el vector X es la matriz V sub D, la matriz corta que no tiene todos los vectores singulares derechos, por un vector corto de símbolos. Entonces podemos escribirlo como V sub D por el vector de símbolos que es más corto, pero es el vector de símbolos, es el vector S. Y por supuesto hay un ruido térmico. Entonces, si es que miramos acá este producto, la matriz V corta es unitaria, así que V corta traspuesta conjugada por V corta da una matriz de identidad. Pero aquí, esta matriz no tiene todas las columnas de V corta, entonces da una identidad, pero da una identidad incompleta. Es lo que vamos a llamar una identidad de tamaño NT por ND. Porque esta es NT por NT y esta es NT por ND, entonces el resultado es NT por ND. Y si es que la dibujamos, es una matriz alta, NT es mayor que ND, que tiene unos en la diagonal, tiene ceros por arriba y tiene ceros por abajo. Es una matriz alta, que es básicamente los productos entre todos los vectores singulares con algunos vectores singulares que van produciendo estos unos y todos los demás son cero. Y todos los vectores singulares que están aquí abajo en esta traspuesta conjugada, multiplicando por esto, que son vectores singulares verticales, algunos de ellos, da cero porque son ortogonales entre sí. Y esto multiplicado entonces por una matriz que de hecho tiene exactamente el tamaño que termina acá. Es un vector S1 check hasta SD check. Y exactamente lo mismo pueden deducir si es que se aplicara en el fondo este modelo de acá que mencioné en la cápsula anterior. Nosotros estamos aplicando este para hacer el análisis en forma bien rigurosa. Entonces el resultado de eso, de ese producto, es realmente
esta identidad de aquí arriba por esto de acá, da entonces un vector alto que tiene S1 check hasta SD check y después tiene 0 hasta el final y es de nt por 1. Voy a ser cuidadoso acá con el código de colores. A esto cambiarle el color. Voy a ponerle un color verde. Y a esto aquí voy a ponerle un color negro. De esa forma lo que está en rosado es realmente esto. Y el producto que estamos calculando es de todo esto de acá. De hecho podemos tal vez hacer también aquí algún código color naranjo. Y aquello que está aquí es lo que está en naranjo. Es un vector de nt por 1. Entonces, el resultado, para ponerlo en forma bien explícita, y es realmente U, acá, por sigma, que es una matriz diagonal, por este vector de acá. Entonces realicemos ahora el producto sigma por este vector de acá, y lo que se multiplica en esta diagonal es realmente solo los primeros elementos. Entonces queda U multiplicado por sigma 1 por el símbolo 1 check hasta sigma d por el símbolo d check y de ahí 0 en adelante. Más, por supuesto, ruido. Y esta expresión le vamos a poner un nombre, y le vamos a poner el nombre de peso o dólar café. Entonces, llega el decodificador aplicando ahora la decodificación. Tenemos que el símbolo recibido a la salida de este túnel SVD es igual a U traspuesto conjugado, ese es el decodificador, multiplicado por el vector Y. Ahora estamos haciendo este paso de acá y obteniendo este vector R. Entonces, aplicando en este paso de aquí hacia abajo esta expresión peso café, obtenemos que tenemos acá un U traspuesto conjugado multiplicado por todo lo de arriba. Estoy copiando y pegando la expresión de arriba. U traspuesto conjugado por el vector sigma señal más ruido. Entonces, sabemos que este producto de acá da una identidad. Y podemos hacer, de hecho, el análisis, y hagámoslo, que esto de aquí da la identidad de NR por NR, y esa es la versión por ahora del decodificador completo y complejo, la matriz U respuesta conjugada completa. Y resulta entonces de aquí la identidad de NR por NR multiplicada, acá en este producto, multiplicada por este vector, más UH por ruido. Entonces voy a copiar el vector
para multiplicar acá, más U traspuesto conjugado por el ruido. Y aquí hay una observación bien clave que podemos hacer. Esta identidad acá, esta identidad, la voy a dibujar acá. Es una identidad que 1, 0, 0, 0, 0, 1 en la diagonal hasta acá, de NR por NR. Y tiene NR por NR. Pero fíjense que aquí solo hay ND valores distintos de 0. Así que en este producto fila-columna, realmente es solamente la esquina superior izquierda de esta matriz. Y voy a marcarla de esta forma, como ND por ND, la que produce valores distintos de 0. Todo lo demás aquí y acá se multiplica por 0, ya sea acá o acá. No tiene ninguna relevancia. Entonces la pregunta que surge es, esta es la única parte relevante de la matriz de identidad en este producto, y esta matriz de identidad viene de este producto. Entonces la pregunta que surge es, este producto, ¿qué parte de U traspuesto conjugado del decodificador produce esta esquina superior izquierda de la matriz de identidad? Y la respuesta es que son los primeros ND vectores singulares izquierdos. Entonces, la parte de dimensiones ND por ND superior izquierda de la identidad de NR por NR resulta de, y aquí hacemos el análisis, UH por U, que es igual a el primer vector izquierdo traspuesto conjugado, el segundo vector izquierdo traspuesto conjugado hasta el nrésimo vector singular izquierdo traspuesto conjugado, que multiplica a U1, U2 hasta UNR. Entonces son los primeros ND vectores singulares izquierdos que producen las primeras ND filas de la matriz identidad, multiplicados por todos los vectores U singulares izquierdos que son parte de la descomposición del canal. Esta no la podemos reducir, esta es parte del canal, esto es el precodificador. Tal vez dejar eso también anotado. Esto acá es canal, no lo podemos tocar. Esto aquí, en verde, es el decodificador. Entonces son realmente estos de aquí, los primeros ND, los responsables ND, vectores singulares izquierdos, producen la parte superior derecha de INR.
Así que también la matriz de decodificación puede ser simplificada. No solo la matriz de precodificación requiere solo algunos vectores singulares derechos, sino que también la matriz de decodificación basta con componerla con esa misma cantidad de vectores singulares izquierdos. Y eso es algo que tenemos que anotar. Entonces vemos que, al igual que con el precodificador, solo es necesario conocer los vectores singulares izquierdos los primeros nd vectores singulares izquierdos correspondientes a los canales propios en uso para decodificar la transmisión. Y de igual forma que lo hicimos en el canal del transmisor, basta entonces con usar la matriz U sub D traspuesta conjugada, que es igual a 1 hasta U sub nd, traspuesta conjugada, para decodificar. Y voy a poner entre paréntesis que U sub D, no traspuesta conjugada, simplemente la matriz original U sub D es NR por ND, tiene ND vectores singulares izquierdos, vectores columna, de tamaño NR por 1 cada uno. Y la traspuesta conjugada, bueno, por supuesto se invierten esas dimensiones. Y como no hemos dicho nada sobre ND, el análisis que hicimos nos permite concluir el análisis permite concluir que la SVD hace posible usar entre 1 y ND y NT canales propios y transar tasa de datos. Aquí realmente estoy hablando de ganancia de multiplexación por complejidad de implementación. Se desea menos carga computacional en la pre- y decodificación SVD, vale decir, la precodificación, un producto con una matriz de menor dimensión, menos vectores singulares. Lo mismo en el decodificador.
lo cual también para ser calculado esos vectores singulares simplifica. No hay que hacer la descomposición de valor singular completa del canal, sino que solo de algunos valores singulares, de algunos canales propios. Todo eso es una reducción de la complejidad de implementación y eso se puede regular en forma continua desde solo un canal propio hasta todos los canales propios. Hay un caso particular que es cuando se usa solamente el primer canal propio y ese es el caso que vamos a ver enseguida, pero con esto ya tenemos la base teórica para la situación, el abanico completo de uso de la descomposición de valor singular.